La noche no cayó sobre Guanajuato, se desplomó como un velo de acero. Eran las 3:20 de la madrugada del 21 de noviembre cuando el cielo entre Celaya e Irapuato comenzó a rugir. No eran truenos, eran las hélices de 4 helicópteros militares sin insignias visibles, cargados de sombras de hombres sin rostro con órdenes claras. En tierra, el asfalto de la carretera federal 45 sudaba miedo, y el aire, cargado de pólvora sin disparar, olía a una guerra que por fin había sido anunciada. En menos de 15 minutos, lo impensable comenzó a ocurrir. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, estaba siendo emboscado por una fuerza que nunca vio venir. El operativo tenía un nombre clave, Murciélago Negro, y lo dirigía uno de los hombres más implacables del país, Omar García Arfús. El resultado final, más de 60 criminales abatidos, 5 helicópteros del cártel derribados, un convoy blindado hecho cenizas, y una sola pregunta que estremeció a todo México. ¿Cuánto poder tiene realmente el Estado cuando decide responder con todo? El punto de no retorno, un convoy en la oscuridad. Un francotirador vestido de negro, con su visor térmico ajustado, reguló su respiración. Apuntó al rotor de cola. Apretó el gatillo. Un helicóptero del CJNG perdió estabilidad, se precipitó y se estrelló en llamas contra un campo de cultivo. Adentro, explosiones secundarias, municiones detonando entre los cadáveres. La radio militar vibró con una sola palabra: 1. Y después, confirmado, avanzamos. Esto no era un enfrentamiento más. Era una cacería quirúrgica, una emboscada diseñada durante meses para ejecutarse en cuestión de minutos. El Blanco, una caravana de vehículos blindados del CJNG, equipada con armamento pesado, que cruzaba por Guanajuato con destino a Zacatecas. Lo que no sabían era que estaban entrando en territorio controlado por los murciélagos, la Fuerza Especial del Ejército, entrenada para pelear en la oscuridad, equipada con visión nocturna, estrategia letal y un solo jefe en el tablero: Arfús. En este video, desvelaremos los detalles jamás contados de una de las operaciones más espectaculares y devastadoras contra el crimen organizado en México. Verás cómo el CJNG fue rodeado desde el cielo y desde el suelo, cómo los helicópteros que ellos creían invencibles fueron derribados en segundos, cómo los francotiradores apostados entre sembradíos se convirtieron en jueces sin rostro, y cómo una decisión al más alto nivel cambió el rumbo de la guerra en la región más sangrienta del país. Porque lo que ocurrió esa noche en la 45 fue más que un golpe. Fue una declaración de guerra, y apenas estamos comenzando a entender su verdadero alcance. ¿Qué contenían los helicópteros abatidos? ¿Quién dio la orden final? ¿Y quién encontró a Arfús entre las sombras del convoy que lo cambió todo? La pista fantasma, helicópteros de narco y un tráiler misterioso. Era una noche sin estrellas. La luna, oculta tras nubes densas, parecía negarse a mirar lo que iba a ocurrir. La temperatura apenas rozaba los 18 grados, pero el calor del suelo, ese que solo conocen los caminos de Bajío, subía como aliento contenido. La carretera federal 45 estaba vacía, estirada como una vena abierta entre Celaya e Irapuato, cuando los sensores de movimiento comenzaron a registrar lo imposible. No eran convoys militares, no eran federales, eran helicópteros del narco, volando bajo, volando sueltos. 4 aeronaves artilladas con tecnología militar, cristales antibalas, puertas blindadas, tripulaciones armadas hasta los dientes. Desde el cielo, iluminaban brevemente los campos como si buscaran algo o a alguien. Fue en el kilómetro 109 donde todo comenzó a fracturarse. Un pequeño dron de reconocimiento del ejército, camuflado entre árboles secos, envió una imagen a la base de inteligencia. 4 puntos térmicos en formación cruzada surcaban el espacio aéreo sin plan de vuelo registrado. Detrás de ellos, una caravana terrestre con 33 vehículos blindados avanzaba a velocidad constante. Al frente, Unimogs modificados con torretas. En medio, camiones Ford 550 con blindaje artesanal. Y atrás, lo más extraño, un tráiler sin placas, cubierto por una lona negra, escoltado por motocicletas de alto cilindraje que lo transportaban con un celo sospechoso. Desde una sala subterránea en la base operativa de Santa Rosa, el general de inteligencia observaba las imágenes con los labios apretados. Un oficial le susurró algo al oído. Confirmado, solo asintió y marcó un número. Del otro lado de la línea, Omar García Arfús ya estaba despierto. Su voz fue corta, seca: ejecuten en negro. Los murciélagos tienen luz verde. En ese instante, en al menos 12 puntos de la carretera, comandos especiales comenzaron a moverse. Francotiradores activaron sus visores térmicos. Escuadrones descendieron en silencio desde helicópteros sin luces de posición. El operativo, preparado durante más de 6 semanas, estaba en marcha. Pero lo que nadie sabía es que los del CJNG también venían preparados, porque entre los archivos de inteligencia había algo que no cuadraba. Los helicópteros del cártel no solo estaban blindados, estaban equipados con tecnología que nunca debió estar en manos del narco. ¿De dónde salieron esas aeronaves? ¿Y qué contenía el tráiler negro que jamás debió cruzar esa carretera? La trampa, el infierno en el maíz y el adiós a los cielos del narco. La primera ráfaga no vino del cielo, vino del maíz.
Eran las 3:48 de la madrugada cuando uno de los helicópteros del CJNG bajó la velocidad sobre un tramo entre Santa y Rancho Seco. Buscaban repostar, según la interceptación de su canal interno. Pero en ese instante, la oscuridad explotó. Desde una zanja oculta a 5 metros de la carretera, 6 comandos murciélagos abrieron fuego con armas de alto calibre, disparos limpios, directos al rotor. El piloto intentó ganar altura, pero no lo logró. El helicóptero giró sobre su propio eje, perdió estabilidad y cayó. El impacto fue brutal. Lo que ocurrió después fue todavía peor. Desde el helicóptero en llamas, 2 hombres salieron gritando, envueltos en fuego. Uno de ellos rodó por la tierra hasta apagarse. El otro no tuvo esa suerte. Lo que quedaba del aparato se incendió por completo. Fue ahí donde el cártel se dio cuenta de que estaban en una trampa. No era un choque, era una emboscada quirúrgica. El convoy blindado, a menos de 2 kilómetros, ya se había detenido. Pero cuando intentaron retroceder, se toparon con el siguiente punto de bloqueo. Una columna de piedras, llantas encendidas y una estructura metálica con púas diseñada para detener cualquier unidad, sin importar el grosor del blindaje. Los hombres del CJNG descendieron, gritaban, pedían apoyo aéreo. Uno de ellos, al parecer un mando medio, ordenó desplegar a los tiradores, pero no llegaron muy lejos. Desde las azoteas de una granja abandonada a la izquierda del camino, los francotiradores del ejército comenzaron a disparar con precisión quirúrgica. Cada bala tenía un objetivo. Cada silueta que intentaba correr caía. En total, 3 helicópteros más fueron derribados en menos de 15 minutos. Uno por fuego desde tierra, otro con un impacto directo al tanque de combustible y el tercero fue abatido por un dron suicida militar operado a distancia desde la base en Villagrán. Nunca lo vieron venir. Los comandos murciélagos avanzaban como sombras, silenciosos, coordinados, con cascos de visión térmica y camuflaje adaptado al terreno. Y mientras los hombres del cártel caían uno a uno, el tráiler con lona negra intentaba huir por un camino de terracería. Pero en ese momento un ruido lo cambió todo. Un silbido cortó el aire. Un proyectil impactó justo frente a la cabina del tráiler, y lo que ocurrió después partió el operativo en 2. El horror entre los escombros, la revelación del tigre y la teniente valiente. El polvo no se asentaba, el fuego no bajaba, pero entre los escombros había hombres. A 15 metros del helicóptero derribado, los cuerpos empezaban a ser identificados. Uno de ellos era Oscar Neftalí, el tigre de Zapopan, un exmilitar convertido en jefe regional del CJNG. Tenía apenas 32 años, pero ya cargaba encima 5 órdenes de aprehensión. En la lista de caídos también estaba Marcos N., apodado El Burro, un viejo operador de armas que controlaba las rutas entre los Altos de Jalisco y el Bajío. Murió con el dedo aún apretando el gatillo. Pero no todos eran sicarios. Entre las víctimas indirectas estaba el soldado de primera clase, Israel Olvera, de 25 años, originario de Valtierrilla, recién egresado de la escuela militar. Su madre vendía tamales en el mercado. Su sueño era comprarse una casa para sacarla del local. Recibió un disparo en el muslo durante el segundo enfrentamiento. Lo evacuaron en helicóptero mientras repetía, «Sigo aquí y no me duermo». A su lado, la teniente Clara Moreno, experta en visión nocturna, mantenía la calma en medio del caos. Fue ella quien localizó al conductor del tráiler, escondido entre pastizales. Lo interceptó sin un solo disparo, lo redujo sola y le dijo algo que se escuchó en la grabación de su bodycam. «No te matamos, pero vas a ver caer a todos los tuyos uno por uno». En el otro extremo del operativo, un niño de 10 años fue encontrado por una unidad de reconocimiento. Caminaba solo con una linterna de juguete. Su familia vivía en una parcela cercana y había huido al escuchar las detonaciones. Tenía las mejillas sucias de tierra y una sola pregunta en la boca. ¿Ya se fueron los malos? Los soldados lo subieron al vehículo sin decir palabra. Le dieron agua, le pusieron una cobija y siguieron adelante, porque esa noche nadie tenía permiso de quebrarse. Los comandos murciélagos estaban entrenados para lo peor, pero incluso ellos, en silencio, miraban las llamas con otra expresión, como si supieran que esta vez lo que se estaba jugando era más que una victoria táctica. Era algo más profundo, más íntimo, porque al abrir las puertas del tráiler negro, encontraron algo que no era lo que esperaban. El tráiler negro, la ruta fantasma 7 y la infiltración fatal. Cuando las puertas del tráiler negro finalmente se abrieron, el silencio fue absoluto. Adentro no había cuerpos, no había armas en exhibición. Había algo peor. 47 cajas de metal, perfectamente alineadas, rotuladas con códigos alfanuméricos y sensores de temperatura activos. En su interior, una combinación letal. Armas de largo alcance, droga sintética de alto nivel y documentos con coordenadas marcadas en tinta roja. Era un centro de mando móvil, un laboratorio sobre ruedas,
un comando operativo clandestino diseñado para mover el control del Bajío hacia Zacatecas. Y no estaba solo. 12 de los vehículos del convoy tenían compartimentos ocultos con más de 200 balas, granadas de fragmentación, lanzacohetes y dispositivos de visión térmica militar, algunos aún empaquetados con sellos del extranjero. La ruta estaba clara. El CJNG había comenzado a consolidar su control logístico sobre el corredor Guanajuato-San Luis Potosí. Su plan: utilizar la carretera 45 como arteria principal para movilizar armamento, operadores y drogas y levantar sospechas. Y para lograrlo, necesitaban una cobertura aérea como nunca antes. Los helicópteros del cártel no eran improvisados. 3 de ellos estaban equipados con blindaje nivel 4, torretas modificadas y tecnología de rastreo basada en frecuencias militares. Uno de ellos, según los primeros análisis, había sido comprado con piezas ensambladas en Sudamérica, pero registrado en Europa del Este, un esquema de tráfico internacional financiado con millones. Todo eso había sido detectado semanas antes por la inteligencia militar gracias a un solo error. Un dron de la Marina captó el 3 de octubre un entrenamiento irregular en una parcela abandonada cerca de Abasolo. Hombres con uniformes tácticos, armas largas y una torre de comunicaciones improvisada. Lo que parecía un grupo local era en realidad una célula avanzada del cártel. Fue entonces cuando Arfus ordenó escalar con un equipo de análisis técnico. Mapearon cada uno de los movimientos del convoy, las rutas de abastecimiento, los puntos de descanso, los contactos en estaciones de gasolina, sobre todo, los relevos de operadores. Cada 70 kilómetros cambiaban de conductor, cada 120 renovaban placas. Eran una maquinaria, pero no contaban con una cosa, que mientras ellos perfeccionaban su logística, los murciélagos perfeccionaban su emboscada, una emboscada que apenas comenzaba, porque lo que los comandos encontraron al revisar los celulares incautados no era solo evidencia. Era un plan para desatar una guerra. ¿Quién estaba detrás? ¿Y qué pasaría si ese plan ya estuviera en marcha en otros estados? El traidor en las sombras. La filtración que lo cambió todo. A las 4:43 de la madrugada, un analista de inteligencia en el centro de comando de Celaya lanzó una alerta en el sistema interno. Había revisado los archivos cifrados de uno de los teléfonos encontrados en el tráiler. Era un dispositivo satelital sin conexión a redes locales, protegido con biometría facial. Tardaron 2 horas en romperlo, y lo que apareció fue devastador. Un conjunto de mensajes cifrados, audios y mapas digitales que revelaban un operativo de expansión simultánea del CJNG en al menos 5 estados. Pero había algo aún más perturbador. El operativo interceptado en Guanajuato no era el principal. Era una distracción. El archivo más reciente del dispositivo lo dejaba claro. El verdadero objetivo era consolidar un corredor de control total desde Colima hasta San Luis Potosí, pasando por Querétaro y Aguascalientes. El tráiler negro transportaba no solo armamento, sino planes de instalación táctica en zonas rurales sin presencia del Estado. El nombre del plan apareció en varios documentos. Ruta Fantasma 7. Una red de casas seguras, antenas móviles, unidades médicas clandestinas y refugios subterráneos dispuestos a lo largo de 500 kilómetros de territorio nacional. Y en medio de esos mapas, una referencia imposible de ignorar. Fase final Monterrey. El cártel no solo quería controlar caminos, quería blindar una ruta nacional de tráfico humano, armas y droga, invisible a los sistemas actuales. Uno de los audios, grabado 3 noches antes del operativo, contenía una voz distorsionada, modificada digitalmente. El primer golpe será en la 45. Si nos rompen ahí, activamos el sur. Y si caemos, que se caiga todo. Esa frase lo cambió todo, porque ya no era un operativo táctico, era una guerra de redes. Y entonces Arfus dio la orden que marcó la diferencia. Convocó a sus mandos, se acercó al mapa operativo y señaló un punto. Aquí no termina, aquí empieza. Quiero cada línea, cada nombre, cada ruta. Hoy los vamos a desarmar desde las entrañas. Esa frase fue la sentencia. Pero lo que su equipo encontró horas después, enterrado dentro de una caja metálica en uno de los vehículos del cártel, helaría la sangre de todos. No era un arma, era algo más y no debía estar ahí. Cuando la caja fue abierta, los soldados retrocedieron. No era por miedo, era por lo que no entendían. Dentro del compartimento oculto, cuidadosamente empacados y sellados con etiquetas negras, había 2 servidores portátiles, cada uno conectado a baterías externas con ventilación activa y sistemas de encriptación industrial. No eran laptops, eran cerebros móviles, y lo que contenían era impensable.
Códigos fuente, algoritmos de comunicación, mapas tridimensionales de zonas rurales sin cobertura oficial y registros de actividad militar. El CJNG tenía información confidencial de los desplazamientos del ejército mexicano. Alguien les estaba filtrando, alguien desde adentro. El general encargado del equipo técnico no dudó. Tomó su radio y pidió línea directa con la Ciudad de México. A los 5 minutos, Arfus ya estaba en línea. Escuchó en silencio, no interrumpió y cuando terminó la llamada, solo dijo una frase. Activen protocolo espejo, rastreo total. Quiero nombres, IPS y señales activas. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. La contraofensiva y el eco del mañana. A las 6:15 de la mañana, se convocó una reunión de emergencia en la base de operaciones de Salamanca. Arfus llegó en helicóptero, flanqueado por elementos del Estado Mayor y personal de Inteligencia Nacional. No venía a revisar, venía a dirigir. Frente a sus mandos, marcó en rojo los puntos donde debía intensificarse la vigilancia. Ordenó el despliegue inmediato de 300 elementos adicionales, visores aéreos de alta precisión y un bloqueo completo de todas las rutas rurales que conectaran con Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán. No vamos a ceder ni un metro más. Ni un convoy más va a cruzar esta línea sin ser inspeccionado. Pero eso no fue todo. Arfus instruyó algo inusual. El rastreo financiero paralelo de todas las estaciones de gasolina, tiendas rurales y farmacias de la zona. Sospechaba que el cártel estaba utilizando negocios pequeños para camuflar recursos logísticos. Ordenó también establecer un cerco psicológico. Psicólogos tácticos fueron enviados a comunidades cercanas para detectar posibles casos de coacción o reclutamiento forzado. El narco se infiltra cuando el miedo domina. Nosotros vamos a romper ese ciclo desde dentro. En menos de 2 horas, las unidades especiales ya se desplazaban con nueva directiva. Identificar, interceptar y cortar las venas logísticas del cártel. Pero Arfus sabía algo más. Sabía que si tenían servidores con rutas militares, entonces también podían tener nombres. Y si eso era cierto, lo que estaba en juego no era solo el control de una carretera. Era el control de la seguridad nacional. La pregunta ahora era otra. ¿Hasta dónde llega la filtración? ¿Y quién es el traidor que le dio al cártel los ojos del Estado? El sol no había salido cuando el mapa criminal de México ya estaba distinto. El operativo de la carretera 45 fue más que un golpe táctico. Fue un terremoto logístico y sus réplicas comenzaron a sentirse antes del amanecer. En Zacatecas, 3 casas de seguridad fueron abandonadas a toda prisa. En San Luis Potosí, se interceptaron mensajes cifrados que ordenaban evacuación temporal. En Querétaro, 2 operadores clave del cártel cambiaron de número y vehículo en menos de 3 horas. El mensaje era claro, el CJNG estaba replegándose, pero no por estrategia, por miedo. Las consecuencias materiales también fueron devastadoras. En total, se decomisaron más de 500 cartuchos, 49 armas largas, 11 lanzacohetes, más de 200 dispositivos electrónicos y lo más alarmante, 5 servidores móviles con rutas, claves, nodos, nombres y planes de infiltración. El valor estimado de los bienes incautados superaba los 40 millones de pesos. Pero el golpe más fuerte fue otro. Entre los teléfonos intervenidos se encontraron grabaciones de tortura, vídeos de entrenamiento paramilitar y una lista de posibles objetivos políticos. No eran amenazas al azar. Eran nombres reales, algunos con cargos públicos. La moral también se quebró. Uno de los detenidos, un exmarino desertor, confesó entre lágrimas que llevaba 7 años operando para el CJNG y que había participado en al menos 17 ejecuciones. Nos entrenaban para no pensar, para obedecer. Decían que el Estado era el enemigo. Y lo que confesó después dejó a todos en silencio. Nos dijeron que si un operativo como este pasaba, activáramos el protocolo 0, el de quemarlo todo. Esa noche, en las zonas rurales entre Paseo el Grande y Silao, varios pobladores reportaron incendios de archivos, vehículos quemados y casas abandonadas con documentos ardiendo. El CJNG estaba borrando huellas, pero ya era tarde, porque Arfus no solo había golpeado el convoy, había golpeado el corazón de su estrategia. Mientras eso ocurría, algo más se encendía. En redes sociales, las imágenes del operativo comenzaron a circular. Vídeos de helicópteros derribados, fotos de armas aseguradas, rostros de detenidos. Hashtags como almohadilla murciélagos, almohadilla Arfus y almohadilla 45 blindadas se volvieron tendencia en menos de 2 horas. El país comenzaba a despertar, y con las preguntas que ya no podían ignorarse.
¿Qué tan cerca estamos de una guerra total? ¿Y cuánto falta para que otros cárteles respondan? El país amaneció con una imagen icónica: un helicóptero en llamas, caído en medio de un campo sembrado. La respuesta tuvo un nombre: Arfuch. Y una firma: Murciélagos. En la Cámara de Diputados, el silencio duró más de lo normal. Algunos sectores elogiaron el operativo, otros, con evidente incomodidad, pidieron transparencia. La verdadera incomodidad no estaba en el operativo, estaba en lo que reveló, porque entre los documentos encontrados había nombres vinculados con funcionarios locales, transferencias hacia municipios intocables y evidencia de que la red criminal no solo avanzaba con armas, también con complicidades. Esa es la herida que más sangra. Pero mientras la política se acomoda en el campo, las cicatrices siguen frescas. Las familias cercanas a la zona del operativo despertaron con el eco de ráfagas que aún les tumbaban en los oídos. Niños llorando por el estruendo, madres abrazando a sus hijos debajo de las mesas, campesinos con miedo a salir de casa. En Rancho Seco, un joven agricultor recogía los restos de una de las hélices caídas. Su abuelo a su lado solo dijo: ahora sí los toparon, pero si se van, regresan. Arfuch lo sabe, y por eso su última orden fue clara: nadie se retira, no hasta cerrar cada brecha, cada ruta, cada escondite, no hasta que el silencio ya no sea miedo, sino paz. Ese mensaje, más que táctico, fue simbólico, porque este operativo no fue solo una victoria, fue un parteaguas. Desde hoy, el CJNG ya no controla la 45 como antes, no como querían, y cada dron, cada francotirador, cada paso de los murciélagos dejó una huella que será recordada por mucho tiempo. Pero la pregunta que queda flotando en el aire no es sobre el cártel, es sobre nosotros. ¿Podrá el Estado sostener esta ofensiva o es apenas un respiro antes de la próxima tormenta? Porque esta vez el enemigo fue golpeado, pero no ha desaparecido. Y mientras existan sombras, los murciélagos seguirán cazando de noche.